Keyboard presenta. Ahora, yo te llevo a ese punto para que tú comprendas lo siguiente, mira. Las familias todas se mueven de acuerdo a la ley del ancestro. Todas las familias, las que vemos hoy, las de ayer y las de mañana, se mueven todas de acuerdo a la ley del ancestro. No se mueven de acuerdo a la ley de Dios, o mejor, a la ley del Padre Creador. Porque para moverse de acuerdo a la ley del Padre Creador, tendríamos que tener bien claras las palabras del Salvador, cuando dice, si me amáis a mí, amáis también mis mandamientos, ¿cierto? Ama mis mandamientos. Cuando nosotros nos movemos de acuerdo a esa ley, a esos 10 mandamientos que le entregaron a Moisés, entonces nosotros allí hacemos una ruptura fuerte con esos ancestros que son los que están al principio de lo que es el árbol genealógico. ¿Por qué te digo que hay una ruptura ahí fuerte? Porque esos fueron rebeldes, esos fueron desobedientes. La humanidad en general, pues no toda la humanidad, pero un porcentaje muy alto, y allí te incluye a ti, y me incluye a mí, y bueno, y a todos, somos híbridos. Todos estamos hibridados. En nuestra genética, tanto física como esa genética que está, como todo tiene un reflejo dentro de lo que es lo espiritual, está hibridada con esos seres que se rebelaron, ¿cierto? Con los egregores o con los ángeles caídos. Tú tienes de antepasado antediluviano a un ángel caído. Recuerda que hicieron un juramento, 200 jefes, si es que te has tomado el trabajo de leer el libro de Enoch. Y eran 200 jefes, entonces de ahí hazte de cuenta que no eran 200 jefes para mandarse entre ellos. No eran 200 jefes porque había muchos más espíritus que estaban encargados de ellos, y todos ellos se mezclaron con las mujeres de la tierra. Tú eres un descendiente de ellos, te lo notifico. De pronto ya lo habías oído en otro lado, pero no con la claridad que lo estás oyendo ahora. Las palabras, por ejemplo, que le dijo el Padre Celestial a Moisés cuando lo encontró. Y las vamos a leer en este momento para que tú vayas comprendiendo lo que yo te estoy diciendo. Él dice, por ejemplo, aquí en el libro de Hechos, dice lo siguiente, dice, estoy en Hechos 7, 32 al 35. Dice, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, y en verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Bien. Cuando él dice allí, dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Bueno, estos descendientes de esos antepasados habían caminado en un comportamiento, en una disciplina,
que quizá antes del diluvio tenían una forma de ser, ¿cierto? Tenían una ley, una forma de cómo portarse dentro de lo que es el planeta. Entonces todo el orbe los veía en una forma y los que habían caminado bajo esa ley pues tenían la protección del Padre Celestial. Entonces cuando hay la ruptura, y es donde quiero que tú comprendas, cuando hay la ruptura entre esa primera humanidad que está explicada en Génesis 3 y que está explicada en Génesis 6, cuando hay esa ruptura, entonces, al haber esa ruptura, la humanidad es parte de esa desobediencia, que está dentro del deseo, ¿cierto? Y al estar dentro del deseo, entonces todo lo que se había hecho para la humanidad hasta ese momento, porque antes de ese acontecimiento, la humanidad no era hibridada, no estaba hibridada. Después de ese acontecimiento que nos lo empiezan a contar del nacimiento de Caín, ¿cierto? Luego viene el suceso que Caín mata a su hermano Abel. Luego ese mismo suceso lo narran en una forma totalmente distinta en el Génesis 6, que dicen que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿cierto? Mira que no era una sola, para decir que Eva era una sola, eran muchas, sino que les llamaban Evas. Bueno, entonces, pero hubieron hombres que siempre caminaron en la ley del Padre. Por eso él dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Pero entonces los nombra los que están después del diluvio. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero no él dice antepasados. Cuando nos habla de eso, te repito, estos hombres, ellos sí caminaron bajo esa ley. Los que engendraron a nuestros primeros padres, que eran Nefilins, nuestros primeros padres eran Nefilins, y estamos hablando de antidiluvianos. Nosotros caminamos fue bajo esa ley y esa anatema de Saint Jackson, que es la que la humanidad tiene hasta hoy. ¿Comprendes? Y cada cierto tiempo, esas entidades influyen en una forma fuerte dentro de lo que es su línea ancestral descendiente. Tú eres un descendiente de uno de esos 200 que estaban con Saint Jackson. Entonces, cuando tú entras a estudiar la ley que le fue entregada a Moisés, si podemos decir que esa es la ley original, la que en un principio se le entregaron, entonces, esa ley es la que te lleva a ti a un comportamiento. Esa ley es la que te lleva a ti a crear en ti otra vibración, que es muy diferente a la vibración que traías dentro de tus ancestros. ¿Por qué? Porque la ley de los ancestros, de esos ancestros antidiluvianos, es el mundo. Es todo lo que nosotros vemos, ¿sí? El vicio, todas esas cosas, todo eso es lo que tiene que, eso fue lo que ellos nos dejaron. La brujería, todas esas cosas, todo lo que tú ves, el asesinato, las violencias, todo, tiene que ver con la ley de los caídos. Cuando nosotros rompemos con esa ley del mundo y empezamos a practicar la ley del Señor o la ley del Padre Creador, nosotros vamos alcanzando esos niveles que nos llevan a que haya una ruptura con todo lo que es nuestro árbol genealógico y con todos nuestros familiares. Entonces, humanamente, tú empiezas a ver que tu familia empieza a mirarte de una forma distinta. Por tu comportamiento, porque tú empiezas poco a poco a irte alejando de todo lo que el mundo a su conveniencia te pone, ¿cierto? Pablo decía que todo conviene, más no, o sea, que todo se puede, más no todo conviene. Entonces, si vas comprendiendo por qué algunos pasan
a ser hijos por obediencia, porque empiezan a practicar la ley, a estudiarla, a enseñarla, ¿cierto? A practicarla, a hacerla todos los días parte de sus vidas. Y allí no tiene nada que ver la religión. No, allí no tiene nada que ver la religión. Allí lo que hay es ley, no religión. Allí lo que hay es obediencia, ¿sí? Obediencia. Entonces, esa obediencia al Padre es la que hace que ese ancestro primordial dentro del mundo haga un corte contigo. Entonces, por ese lado quedas solo. Quedas solo. Y físicamente eso se ve con la familia que te rodea. Porque empieza una guerra. Porque empiezan a sentirte como cuando una computadora detecta un virus, algo así parecido. Porque tú empiezas a seguir la verdadera ley, la ley de justicia, ¿sí? La ley de equilibrio, la ley de amor. No esa ley discordante, esa ley que todos los días lleva a las almas al precipicio del abismo. Recuerda que el Salvador decía, hijos de vuestro padre el diablo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque él bien claro explica que el diablo es mentiroso desde el principio. Te lo voy a leer para que tengas claro ese punto. Entonces te leo. En Juan 8:44 dice, sois de un padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando alguien dice falsedad, de su propia cuenta habla, porque es mentiroso, y también su padre. Juan 8:44. O sea, el diablo no es un individuo que tú digas, pues es uno solo, no. Son muchos los diablos. Son muchos. Y uno de esos diablos es tu antepasado. Por eso él dice, hijos de vuestro padre, el diablo. El diablo es todo lo que tenga que ver con la transgresión. Es el adversario, es Satán. Nosotros dejamos de ser hijos de Satán cuando nosotros aceptamos la ley del Padre. Por eso él dice, si me amáis a mí, ama también mis mandamientos.